Amigos, bienvenidos una vez más a Cantat, su podcast sobre música litúrgica. Fer Vázquez una vez más con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio tan interesante como polémico. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Alberto Jardón. Él es profesor de teología, conferencista, predicador, storyteller y blogger. Es especialista en teología, sectas, evangelización, Biblia, liderazgo y renovación. El maestro Carlos estudió la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad de La Salle, tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Anáhuac y también estudió Teología en la Universidad Católica Lumen Gentium. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Anáhuac y es profesor de Teología en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, así como colaborador en la formación y apostolado de Fidei del Regnum Christi. El maestro Carlos, como un experto en todo lo que se refiere a sectas, denominaciones cristianas y distintos grupos religiosos, viene hoy para dialogar con nosotros acerca de la música protestante y la música católica. ¿Cómo se relacionan ambas expresiones musicales? Cómo cada una de las denominaciones cristianas expresa su fe y también, por supuesto, dialogamos de la pregunta que muchas veces hemos escuchado en estos ámbitos. ¿Puede un católico escuchar música protestante? ¿Tiene algo de malo? ¿Es lícito? ¿Nos afecta nuestra fe? Todo esto platicamos en el episodio de hoy, junto con otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, una nueva concepción musical que va más allá de decir litúrgico, no litúrgico, sino de decir cada uno de los cantos que interpretamos en la Eucaristía tiene distintos efectos y clasificar la música por sus efectos. El maestro Carlos nos propone también un nuevo término que será la música espiritual, tomado de Luis Alfredo Díaz. Es muy interesante este concepto, les invito a que lo escuchen, lo reflexionen. Como venía diciéndoles, este episodio es tan interesante como polémico. Como comencé diciéndoles, este episodio es tan interesante como polémico. Sin embargo, los invito a que abran un poco su corazón y su mente al diálogo que tuvimos el maestro Carlos y yo. Sin lugar a dudas, habrá cosas que podrán cuestionar, también cosas con las que tal vez no estén de acuerdo, pero creo que es importante abrir la conversación en lo que respecta a la relación entre música protestante y música católica. Toda la entrevista fue muy interesante, les recomiendo que la escuchen completa. Si tienes algún comentario, por supuesto, déjanoslo en la descripción o mándanos un mensaje a nuestras redes sociales. Les voy a compartir también las redes sociales del maestro Carlos para que vean el apostolado, el trabajo que él realiza y, por supuesto, si tienen alguna duda o comentario, puedan comunicarse con él. Y bueno, sin más, vamos a la entrevista. Maestro Carlos, bienvenido a este su podcast de música litúrgica. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Fer? Buenos días. Buenos días, maestro. Maestro, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues quisiera entrar en materia y ir Ya de una vez. directo al grano, porque yo sé que esta pregunta nos va a dar todo el hilo para el diálogo que queremos tener hoy. Sí. ¿De dónde cree usted que surge esta idea de los católicos no pueden o no deben escuchar música protestante? Digo, porque es una frase que suele escucharse mucho en todo ese aspecto de la música litúrgica, sacra o de evangelización. Y yo lo he escuchado mucho. He escuchado predicadores que hablan acerca de este tema. Sí. Y bueno, ¿de dónde cree usted que surge? ¿Cómo cree usted que llegamos a esta conclusión? Que suele sonar Bueno, mucho. fíjate que estaba pensando ahorita que decías, escuchar una música protestante. Yo creo que incluso el término, no sé qué piensas tú eres el estudiado en esto, pero incluso el término música protestante es raro, porque cuando uno piensa música católica, música protestante, pues ¿en qué momento se bautizaron? ¿En qué momento se bautizó la música, no? O sea, los que se bautizan son las personas. Si yo me bautizo como católico o me bautizo como protestante o me bautizo como ortodoxo, pero pues ¿la música qué es? O sea, la podemos definir como sonido, sonido, silencio, en armonía, no sé cuál sea la definición, tú eres el experto en eso, pero entonces como que ponerle apellido como música católica o música protestante, no sé en qué consistiría la diferencia, ¿no? O en qué momento los bautizaron a la música, como para decir, esto es música católica, esto es música protestante.
Entonces habría que preguntarle a quienes ponen esa objeción, ¿a qué te refieres con música protestante? Creo yo que tendríamos que empezar a decir, bueno, música hecha por católicos o hecha por protestantes. Luis Alfredo Díaz, no sé si lo conoces, es un gran compositor católico de muchos años y es cuate mío. Digo, yo lo escuchaba porque cuando yo conocí al Señor siendo adolescente y me tomé en serio mi fe. Yo casi me considero un converso, Fer, porque fíjate, yo no fui formado eh, de pequeño en la fe. O sea, mi familia de origen, pues digamos que es un poco alejada, es católica normal o nominal, ¿no? Podríamos decir. Pero no de misa cada 8 días, no de formación o de dar formación a sus hijos, tampoco de rezar el rosario o ningún tipo de práctica extra que no fuera la misa cuando le nacía a mi papá. Esa era la práctica religiosa, ¿no? Entonces, pues yo no recibí formación en la fe hasta que yo tuve un encuentro con el Señor siendo adolescente y mi única formación en la fe prácticamente fue la teología, o sea, estudiar teología. Nunca recibí formación informal en una parroquia o catequesis o de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso te lo cuento porque te decía de Luis Alfredo, comparto mucho con él un poco esta historia, aunque claro, él es músico profesional, y uno de los acercamientos que yo tuve a la fe fue precisamente haber escuchado el querigma, y hoy podemos hablar libremente e impunemente de esa palabreja que hace unos 20 años todavía se pensaba que eso del querigma era una cosa protestante o de ciertos movimientos de la iglesia. Fíjate, se acaba de publicar el directorio para la catequesis este año y se vuelve a insistir en que el querigma es la base de toda formación en la fe, hasta incluso de la música o de nuestro involucramiento en la música de este estilo y lo que sea, tiene que empezar por el querigma. Y entonces, pues yo escuché el querigma de protestantes. Y yo nunca tuve objeciones a decir, bueno, es que ellos son protestantes, yo soy católico, ellos son feos, yo, ¿no? Sino que más bien, Buenos pues y malos, ellos a no. mí me dijeron, Jesús te ama, dio su vida en la cruz por ti y puedes tener una relación con él y llenarte del Espíritu Santo. Yo escuché ese mensaje de protestantes y eso cambió mi vida. Te estoy hablando que yo tenía quizá 13, 14 años cuando escuché ese mensaje, me cambió la vida completamente. Y bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas porque este mensaje, más que escucharlo, lo leí en un libro que mi papá iba a tirar a la basura porque lo recibió por correo y yo creo que se dio cuenta mi papá que era pues protestante o no era católico el libro y pues ya lo iba a tirar a la basura. Y yo entonces yo como buen adolescente dije, ¿por qué mi papá va a tirar ese libro a la basura? Lo rescaté, leí ese Claro. mensaje y después de que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, como decía ese libro, me acuerdo que pues cerré los ojos y yo estaba esperando mirar a Jesús aparecer en una nube o algo así cuando le abrí mi corazón. Y pues nada, ¿no? Después de un minuto abrí los ojos, no había nadie en mi casa ese día porque yo había rescatado ese libro secreto que mi papá iba a tirar. Recuerdo que abrí los ojos y dije, bueno, no pasa nada. Le doy vuelta a la página del libro y decía, no espere que pase nada, no se va a aparecer Jesús, no, es una cosa Ok. de fe. Y luego decía, busque una iglesia donde enseñen la Biblia. Yo la verdad ni siquiera pensé en iglesias protestantes ni nada, sino que yo literal así, haciendo lo que decía el libro, salí de mi casa y a 2 cuadras hay una parroquia católica. Y había un letrero que decía, inicia curso de Biblia. Entonces el libro decía, busca una iglesia donde enseña la Biblia. Y dije, ah, bueno, aquí Claro, así directo a la fue instrucción. como, sí, digamos, siguiendo las instrucciones, ¿no? Y me metí a estudiar Biblia en una parroquia católica. Y estuve ahí quizá menos de un año estudiando Biblia con señoras más grandes que yo. Imagínate, yo tenía 13 años. Y entonces en ese curso de Biblia, pues había señoras grandes. El joven que había ahí tenía 30 años ya, imagínate, yo 13, pues éramos los dos jóvenes ahí y las señoras, ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, pues es en esta época de mi acercamiento que yo conocí también música, eh, pues que hablaba de Jesús, de ese Jesús que yo había conocido, y yo tampoco tenía como que una pauta para decir, ah, esto es católico, esto es protestante, sino que a mí me hablaba de Jesús y me permitía hablar con Jesús.
porque además estaba yo en esa parroquia donde tomaba este curso de Biblia y a 5 cuadras habría un gran templo evangélico que cuando tocaban música los domingos se escuchaba en 3 colonias alrededor. Y eso es Sí, real, claro. ¿eh? Se escuchaba en tres Sí, sí. colonias. Sí, En sí. esa época, este templo evangélico tenían un gran avivamiento del Espíritu Santo y se llenaba y entonces la música se escuchaba por todos lados. Entonces a veces yo iba al curso de Biblia en la parroquia y me acercaba a ese templo evangélico a escuchar la música y me encantaba la música. Y yo nunca me hacía problema con que, ay, bueno, es que ellos son feos. Y me acuerdo que alguna vez le pregunté a la maestra de Biblia de la parroquia, le dije, oye, ¿ellos qué son? Y ella me dijo, ah, bueno, ellos son, fíjate, ella me dijo, son protestantes, son cristianos como nosotros. Ya con eso te das cuenta que es una buena maestra de Biblia Sí, católica, los porque términos nunca dijo, ah, están son muy bien. cristianos y nosotros católicos. Ella dijo, ellos son protestantes, son evangélicos, son cristianos como nosotros, pero creen diferente. Y me acuerdo que le pregunté algo así como, oiga, ¿y puedo ir a escucharlos? Y me dice, bueno, no necesitas irse, oye, hasta acá la música, hasta la iglesia. Ay, bueno, pues aquí los escucharemos. Y y alguna vez incluso ella misma cantaba lo que ellos cantaban, y bueno, digamos que esa fue mi formación. Ya después te contaré más adelante en cuanto a la música y los protestantes, por qué fui impactado, pero pues en una de esas también, pues comprando cassettes todavía, imagínate, ¿no? Cassettes, pues empecé a comprar cassettes de música protestante, yo sin saber, yo decía, bueno, son cristianos igual que yo, le cantan a Jesús. Compré mis cassettes de Martín Valverde también, obviamente, y pues algunos de Luis Alfredo, ¿no? También Claro. de Luis Alfredo Ajá. Díaz. Y Luis Alfredo, bueno, esto nada más fue un preámbulo también como para irnos conociendo para todos los que vean este podcast, ¿no? Luis Alfredo, que recientemente he hablado con él propone más bien hablar de cantos espirituales. Todo este preámbulo fue para llegar nada más a eso, ¿no? Él es experto también, es músico de muchos años, es un líder de alabanza católico, pero también ha participado mucho pues en eventos protestantes, lo requieren mucho, sobre todo aquí en México, la Comunidad Teológica de México, que es una escuela protestante de teología, donde se forman pastores, pues ha venido Luis Alfredo a compartir con ellos enseñanza y todo un rollo así. Bueno, el punto es que Luis Alfredo propone que hablemos más de música espiritual o de cantos espirituales, más que hablar de música protestante o música católica. Entonces, digo, tú mismo mencionabas, hay predicadores, hay maestros católicos que dicen, no, no escuchen música protestante. Bueno, tú sabes, vivimos en una época millennial, postmillennial, que si tú le dices a un chavo, no hagas esto, lo va a hacer. Es lo primero que va a Así hacer, como claro. cuando mi papá tiró ese libro porque Tiró no el quería que libro y lo fue por el leyera, libro prohibido. pues yo fui por el libro Exactamente. prohibido, ¿no? Yo creo que Claro. lo mismo pasa acá, o sea, es un hecho que nuestros chicos, nuestros jóvenes en apostolados, en la iglesia, escuchan Hillsong, escuchan música protestante. Por una razón, aquí yo creo que entro ya en un tema y los que nos están escuchando, eso es para mí y lo que yo más o menos he podido estudiar sobre el tema, es un tema cultural. O sea, si tú escuchas la música espiritual hecha por protestantes, la hacen con instrumentos contemporáneos, con instrumentos que escucha el chico posmoderno, millennial, ¿no? Urbano. Entonces, cuando escucha los mismos instrumentos, las mismas armonías, eh, en música espiritual, pues es lógico que le va a llamar más la atención eso. ¿No? Si de Claro. repente pues le pones una estudiantina, bueno, puede ser que le llame la atención, pero pues no sé, es mejor No tanto, quizá claro. escuchar Ajá. No hay un tanta músico así, afinidad, ¿no? por supuesto. Sí, entonces tú escuchas, por ejemplo, Hillsong o este estilo de grupos y tú vas a escuchar las mismas armonías, los mismos ritmos que escuchas, no sé, en Coldplay o en bandas del estilo. Es más, cuando tú los escuchas seriamente te das cuenta que prácticamente, pues a lo mejor o estudiaron en la misma escuela o no sé. El chiste es que o tienen la misma edad que los que están produciendo esta música y pues entonces los ritmos son contemporáneos, son distintos, ¿no?
Y bueno, yo creo que el tema entonces es cultural, más que teológico, más que doctrinal. Ahora, ¿por qué hay gente que prohíbe este tema de escuchar cantos protestantes? Yo creo que tiene que ver con cómo se desarrolló el protestantismo en Latinoamérica sobre todo. Insisto en el tema cultural porque si tú te pones a ver ahora que tenemos tantas redes sociales, te pones a mirar YouTube y te pones a ver misas en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, sigan al padre Rob Galea, no sé cómo se pronuncia su apellido en inglés, pero es un cura australiano, tatuado, así con barbita, peinado así, millennial, que de repente él sale con su playera clerical de manga corta y se le alcanzan a ver los tatuajes y bueno, él ha dado su testimonio de que él fue fuertemente impactado por el Señor, viene del mundo de las drogas, de las pandillas, y pues a él lo toca el Señor y ahora es cura. Y entonces síganlo, vean su canal de YouTube. Él es australiano, de donde es Hillsong, esta banda que hemos mencionado, y él sin problema, y es músico también, y él sin problema hace cover de la música de Hillsong, pero no solo eso, la incluye en su misa. Entonces, católicos en Australia, en Estados Unidos o en Inglaterra, y eso me consta porque Dios me ha dado la oportunidad de estar en Inglaterra 3 veces, me consta que los católicos en Inglaterra, sin problema, cantan la música de Hillsong, por una razón cultural. No es porque a lo mejor aquí en Latinoamérica nos pasa diferente, pero tú te pones a pensar, ¿por qué un católico en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, canta la música de Hillsong o toca la música de Hillsong? Yo creo que es por una razón cultural, es su cultura, es su manera de cantar. No es porque digan, admiren así como, wow, es que los protestantes tocan muy cool y entonces ellos son más geniales que nosotros, entonces toquemos su música. Yo creo que no es por eso. Simplemente es porque, bueno, pues es que esa es la música espiritual contemporánea, lo que se anda haciendo, pues toquémosla. En cambio, en Latinoamérica, pues la experiencia es distinta. Aquí venimos de décadas en la que los propios protestantes lo admiten, ¿eh? Cuando tú lees pastores protestantes de cómo evangelizaban en los años 60 y 70, que se vino una gran oleada de evangelización de parte de los protestantes. Esto se lo leí a un pastor famoso argentino que se llama Juan Carlos Ortiz, que Juan Carlos Ortiz decía, es que por mucho tiempo los protestantes evangelizábamos no centrándonos en el querigma, decía Juan Carlos Ortiz, sino él le llama así, en el evangelio anticatólico. O sea, los protestantes evangelizábamos llegando con el católico y mostrándole su ignorancia en Biblia, diciéndole que las imágenes eran un horror, mostrándole que él no sabía la Biblia, entonces hacíamos sentir inferior al católico, dice Juan Carlos Ortiz, en el sentido de no saber Biblia, de no saber nada de su fe, y entonces esa era la manera en que le decíamos, bueno, tienes que convertirte al evangelio, le llamaban así, y el propio Juan Carlos Ortiz cuestiona y dice, no lo convertíamos al evangelio, lo convertíamos a nuestra iglesia, porque no le hablábamos tanto de Jesús, sino que nuestro primer intento era quitarle lo que nosotros pensábamos que era idolatría, supersticiones y enseñanza católica. De hecho, Juan Carlos Ortiz se cuestiona en este sentido y otros pastores como él dicen, bueno, ok, entonces esta evangelización era defectuosa, ¿por qué? Porque por un lado le quitábamos la religiosidad popular a los católicos, pero se la sustituíamos con una religiosidad popular protestante. De hecho, Juan Sí. Carlos Ortiz decía, si nosotros vemos a la gente del pueblo evangélico y protestante todavía hasta la fecha, cuán formada está en Biblia, está poco formada en Biblia. De hecho, Juan Carlos Ortiz decía, si tú vas a una iglesia evangélica promedio y te asomas a la librería y qué está comprando la gente, no está comprando Biblias ni libros de teología, están comprando música, decía Juan Carlos Ajá. Ortiz. Entonces, hemos sustituido la religiosidad popular católica centrada a lo mejor en las imágenes y también en la música, porque la religiosidad popular católica pues tiene que ver con el canto también, con el canto Claro. popular. Decía, y ahora pues como protestantes lo único que hacen es consumir música, consumir religiosidad popular, pero protestante, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay mucha formación en la fe. Claro, normalmente a los católicos nos impresionan
algunos hermanos protestantes porque se saben 2, 3 más versículos que yo, y entonces, ay, wow, ya sabe mucho de la Biblia. Pero Juan Carlos Ortiz mismo, un pastor, él dice, no es cierto. Si tú le preguntas a un protestante promedio, no a un pastor, pero a un protestante promedio, oye, ¿de qué trata la carta a los romanos? Se va a quedar así como, mande. Porque claro, saben muchos versículos aislados, pero no saben el contexto general de la Biblia, o sea, falta formación, igual que entre nosotros. Claro. Entonces, Maestro, perdón. te decía, bueno, Adelante. entonces yo creo que tiene que ver con eso el rechazo. Como hubo este evangelio anticatólico de parte de los protestantes, pues estamos peleados en Latinoamérica y seguiremos peleados no sé cuántos años más, pero también hay algunas señales de que esto puede cambiar, porque ya estamos con nuestros vecinos protestantes que nacieron allí, o sea, ya las generaciones de conversos poco a poco están quedando atrás. Es decir, si el mismo Juan Carlos Ortiz dice años 50, 60 o 70 que predicaban este evangelio anticatólico, pues ahora tenemos más bien muchachos, gente, jóvenes o adultos jóvenes, que ya su familia era protestante cuando él nació. O sea, ellos ya no son, digamos, conversos del catolicismo al protestantismo. Claro, quizás sus abuelos o sus papás le siguieron heredando esta cosa anticatólica. Pero ellos como jóvenes, a lo mejor dicen, ¿y qué sentido tiene pelearme con mi amigo que es súper buena gente y es católico y convivo con él en la prepa, en la universidad? Como para qué voy a estar peleando, ¿no? Entonces eso nos da señales de que esta situación puede cambiar. Cuando yo escucho esta insistencia en no escuchar música protestante, si te fijas, normalmente quien insiste en eso tiene más de 50 años. Perdón, perdón por la alusión a la edad, pero tiene que ver incluso Cultural con un también, tema todo tiene que ver, por cultural y supuesto. con un Sí, sí. tema de generaciones también. Porque un chico de 20, 30 años, fíjate, y ya termino con esto para no extenderme mucho. No, no, adelante, Desde hace adelante. 20 años yo doy clase en universidades y me acuerdo mucho que hace como, fíjate, ya como 15 años, sí, quizá 15 años, eh, pues empezaba todo el auge de Hillsong y todo esto. No, quizá 10 años, hace como 10 años. Y pues con las redes sociales y todo eso. Y entonces, entre mis clases, en esa época tuve una época en la que estaba prácticamente todo el día en la universidad impartiendo clases. Y entre clase y clase, pues me ponía a escuchar Hillsong, ¿no? Así en mi computadora y me acuerdo que tenía yo una clase por la mañana, luego tenía como una hora libre y en el mismo salón tenía la siguiente clase y no había nadie en ese salón, entonces ponía casi a todo volumen en la computadora la música de Hillsong y estaba yo aprovechando para desayunar, lo que sea. Y en eso pues pasa una muchacha por afuera del pasillo y pues la vi pasar y ok, ¿no? Pasó y después regresó y pasaba, ¿no? Pasó como 3 veces por afuera de la puerta del salón. Y de repente pues ya la vi pasar varias veces y ya fue que me animé. Le dije, oye, ¿necesitas algo? Y ya se quedó así en la puerta y dijo, ay, sí, disculpe. Y se pasó, ¿no? Al salón. Y dije, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dijo, ay, profe, es que, pues yo no soy su alumna, pero estaba escuchando la música que usted estaba escuchando. Le dije, ay, ¿qué te parece? Me dijo, ay, se oye padrísima. Y fíjate lo que me dijo, ¿eh? Y en una universidad católica, me dijo ella, lo que pasa es que yo soy budista. Fíjate, una universidad católica, Sí, claro, ¿no? sucede. Sí, sí. Y Sí, dijo, sí. lo que pasa es que yo soy budista y pues mis papás son budistas y entonces yo por eso soy budista, porque mis papás son budistas. Dice, y yo estaba escuchando ahorita la música y me pareció hermosa lo que estaba escuchando y estaba escuchando la famosa canción de Hillsong de Oceans y y entonces ella dijo, y en particular esta canción que usted está escuchando, pues me llamó mucho la atención porque esta idea de saltar al mar y eso, y fíjate, ella me dijo, y pues a mí me han enseñado que cuando uno medita, uno salta al mar y eso, y ella me dijo así, pero me llama la atención que en esa canción, pues ustedes le pidan a Dios, supongo, fíjate, ella me dijo así, a Dios supongo, que sea el quien los invite a saltar al mar y no como el esfuerzo de uno que tiene que... Y le dije, oye, pues sí, de eso habla la canción. Y ahí empezamos a hablar sobre la fe, fíjate. Y y ella entonces no tenía en su cabeza,
ay, es que esto es protestante, esto es católico. Y además era una chica mexicana, pero sus papás eran budistas, pues por conversión o lo que sea, y entonces ella creció pensando esas cosas. Bueno, pues eso disparó la conversación. Después estuve casi 2 horas hablando con ella sobre el tema, le hablé de Jesús, a ella le pareció súper interesante y ella dijo, nunca me habían hablado de Jesús de esa manera. Y dice, bueno, claro, he oído de Jesús porque pues vengo a la escuela A la ¿no? Universidad Y en la Católica, por Universidad supuesto. Católica, y si pues todo mundo es católico en México, dice, pero nunca me habían hablado de estas cosas, de que uno pudiera tener una relación con él, de que uno pudiera orar de esta forma tan profunda, ¿no? Incluso pedirle a Jesús que te lleve al mar, a caminar. Bueno, total que ella me dijo, dice, oiga, profe, y en todas las iglesias tocan esta música. Le dije, bueno, quisiera yo, la verdad, pero, Llegamos al punto pero, álgido ahí, sí, sí, ¿verdad? De sí. que, Le dije, yo la ok. verdad quisiera, le dije, bueno, si vas, fíjate, yo le dije así, si vas a Estados Unidos, pues en una parroquia católica pudiera ser, ¿no? Eh, y ella dijo, ah, bueno, ok, dice, me voy a acercar más y a conocer más. Pero tú te pones a pensar, a ver, ¿qué hubiera pasado si esta chica no hubiera escuchado esta música? Si a lo mejor yo le hubiera dicho, no, espérate, déjate la quito porque ese es protestante y nosotros los católicos somos más cool, no, no sé, o sea, que le hubiera dicho cualquier otra cosa, ¿no? No sé qué pasó después con ella porque pues no era mi alumna, entonces pues en una universidad de 11,000 personas pues ya le perdí el rastro, en fin, pero bueno, creo que una semilla se pudo quedar y fue en base a la música. Por eso me gusta cómo Luis Alfredo le llama música espiritual, más que música protestante, música católica. En conclusión, creo que el rechazo viene de ahí, Fer, o sea, de este evangelio anticatólico que pues nos predicaron por mucho tiempo los protestantes, pero creo que ya lo estamos superando y a los que nos estén escuchando simplemente les digo, pues ya supérenlo. El mejor consejo, yo creo, ¿no? Bueno, me llama la atención dos cosas, maestro, así como para regresar. Este, la primera, que nos comparte que cómo esta tendencia de la evangelización, bueno, cristiana evangélica, que fuera anticatólica, Ujú. yo también lo veo como que la respuesta católica también fue de esa, corríjame si me equivoco, apologética contestativa, ¿no? Sí, O sea, antiprotestante, o sea, claro, nosotros nos antiprotestante, ¿no? O volvimos sea, antiprotestantes, sí. saber contestar a sus, ¿cómo puedo decir? Sus cuestiones, sus Ujú, versículos, sus interpretaciones, ujú. como esa también fue como contestatoria Sí, en todos los aspectos, ¿no? Un curso de apologética era aprenderse citas para responderle sí, a los argumentos protestantes, ¿no? Y creo que de ahí también como que, pues como también influyó en todo lo demás, ¿no? Tanto en los aspectos litúrgicos como en los aspectos musicales, como en los aspectos espirituales, ¿no? O sea, que sí. sea no como ellos o para responder ante ellos. A lo mejor por ahí también vendría eso. Eso es un punto. Y el otro, pues ya nos fuimos más amplios, porque empezaba yo diciendo de música católica y protestante, y ahorita hablamos hasta de budismo, ¿no? Ujú. Eh, y la historia que usted me contaba, la anécdota con su alumna, pues yo no le veo ninguna diferencia a San Agustín entrando a la Catedral de Milán y diciendo que escuchó los himnos Sí, y que cómo le había tocado los himnos de que se cantaban en la Catedral de Milán y, bueno, Ambrosio y todo lo demás, ¿no? O sea, yo no le veo ninguna diferencia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, el impacto espiritual. eso. Y esta idea de la música espiritual, fíjate que está padre también porque si pensamos en la música como un carisma, vamos a verla de forma distinta, entendiendo carisma como pues un don del Espíritu Santo para edificar la iglesia, que así es como lo definen los teólogos, lo que son los carismas, ¿no? Es un don dado por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Entonces la música tiene efectos carismáticos, tiene efectos espirituales, así como dices, o sea, la música tuvo el carisma de impactar a un San Agustín o llamarle la atención a esta alumna. Entonces, esos son sus efectos. Sus efectos son carismáticos, son de edificación. Los teólogos dicen, hay gracia santificante y hay gracia auxiliar, ¿no? Y las gracias auxiliares nos ayudan a tener la gracia santificante. Entonces, una gracia auxiliar es la de la conversión.
O sea, Dios da una pequeña gracia, un toque de gracia a un San Agustino, a esta alumna, que los teólogos le dicen, bueno, son gracias chiquitas que te van ayudando a tener la gracia santificante un día, porque te bautizas o por lo que sea, ¿no? Entonces, pues la música tiene ese poder de ser un vehículo de Dios para este tipo de gracias, la gracia de la conversión. Entonces, creo que los músicos protestantes o católicos tendrían que empezar a mirar y creérsela de veras que la música tiene o es un carisma, ¿no? De hecho, pues gracias a ciertos movimientos en la iglesia hasta se habla de ministerios de música, porque realmente un ministerio, que es el ejercicio continuado de un carisma, pues tiene como finalidad eso, edificar a la iglesia. Entonces, habría que clasificar la música. Normalmente cuando tú ves los cancioneros católicos o hasta los mismos himnos protestantes, se clasifican por su contenido, ¿no? Como canto sobre María, canto sobre el Espíritu Santo, y de repente por ahí le ponen canto de animación, ¿no? Y a lo mejor son los que dicen Ajá. mueve la manita, alza las patitas, no sé qué, ¿no? Exacto. Pero cuando uno se da cuenta que se clasifican por el contenido, te das cuenta cómo tanto católicos como protestantes estamos bien clavados en la doctrina, en el asunto doctrinal, ¿no? Como si fuera lo más importante y como si la finalidad de los cantos fuera doctrina. Cuando oyes también las objeciones que ponen ciertos predicadores a escuchar la música protestante, escuché de alguno que decía, no, es que si la escuchas, su doctrina se te va a quedar en la cabeza. Y yo me ponía a pensar, ¿en serio? O sea, por ejemplo, si un protestante le pone música al Salmo 23, ¿qué doctrina se me va a quedar en la cabeza? ¿No? Entonces, muchos también decían, no, es que, claro, se te queda la doctrina y a esa doctrina le falta hablar de María y de los sacramentos y uno se pone a pensar, ¿y toda la música católica o hecha por católicos habla de María, de los sacramentos? Si es así, los cantos más protestantes del mundo son los de San Juan de la Cruz y los de Santa Teresa. No sé, te pones a escuchar un solo Dios basta de Santa Teresa y dices, a ver, ¿dónde están los sacramentos? ¿Dónde está María? Es más, es súper protestante Santa Teresa porque solo Dios basta, ¿no? Como, Sí, híjole, no, no, o pues sea, es el centro, ¿no? sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, yo creo que el criterio doctrinal no tendría que ser una forma de clasificar nuestros cantos. El padre Alberto Ibáñez, que fue mi formador, eh, por lo menos indirectamente, a él le debo mucho mi vocación para estudiar teología y todo eso. Fue mi padre espiritual, amigo personal del Papa Francisco, un argentino, sacerdote jesuita, le llamamos cariñosamente el PA, fundador de la Comunidad de Convivencia con Dios, que es una comunidad de alianza, y también él fue el pionero de la renovación carismática católica en, fíjate, no solo en Argentina, sino yo creo que en toda América Latina. El padre Alberto es poco conocido porque normalmente se tiene la idea de que el movimiento carismático comenzó por la conexión que hubo con una cosa llamada el fin de semana de Duquesne en Estados Unidos y que de ahí provinieron unos misioneros y encendieron Latinoamérica. Pero antes de que eso pasara, el padre Alberto ya estaba haciendo retiros carismáticos con un toque jesuita en Latinoamérica. Es decir, los primeros cursos que llegaron oficiales de renovación carismática se dieron un par de años después de que el padre Alberto ya estaba hablando en lenguas con grupos de católicos en Lima, Perú, en Argentina, en El Salvador, perdón, no en El Salvador, no en Ecuador, en Argentina y en Perú. Ahí estaba el padre Alberto ya con grupos. Es más, era tan nuevo eso que no sabían cómo llamarle, le llamaban movimiento de renovación espiritual, hasta que empezaron a llegar estos misioneros católicos carismáticos, y entonces ya el padre Alberto dijo, ah, bueno, es lo mismo que hacemos, y ya todos se juntaron y se llamaron renovación carismática, ¿no? Pero el padre Alberto ya venía dando estos retiros, eh, él hizo una especie de síntesis de los ejercicios espirituales de San Ignacio y le metió todos estos elementos carismáticos de hablar en lenguas y qué sé yo. Entonces, en estas épocas, él conoció al pastor Juan Carlos Ortiz, del que te hablé al inicio, ¿no? Se hicieron muy amigos y lógico que tenían que tratar el tema
de la música. Y todo este preámbulo te lo cuento también porque obvio que en estos inicios de la renovación carismática, pues prácticamente el 90% de sus cantos provenían pues de las iglesias evangélicas, ¿no? Y el padre Alberto se dio cuenta de que en realidad pues la música era un carisma. Y en el libro de cantos de esta comunidad que él fundó, los cantos no vienen clasificados por contenido doctrinal, o sea, que este es de María, este es del Espíritu Santo, este es de, y este de qué, pues quién sabe, tú ponle ahí que la Eucaristía, ¿no? Bueno, más bien él lo clasifica por sus efectos carismáticos. Entonces él decía, hay cantos mentalizadores, decía él, o sea, cuyo propósito, el que lo escribió, Sí, es sí, sí. compartir doctrina, ¿no? Y entonces él le llamaba así mentalizadores, o sea, su efecto está en la mente. O sea, tú lo escuchas y sí, es para adoctrinar y para, ¿no? Ok, ese es un tipo de cantos. Otro canto, decía él, pues son los enfervorizantes. Y él decía, los cantos enfervorizantes hay que tomar la palabra fervor no como euforia, sino como los teólogos dicen, o sea, el fervor del que habla San Francisco de Sales, que es también un carisma del Espíritu Santo que enciende tu voluntad para que se apegue a la voluntad de Dios. Esos son los cantos enfervorizantes, o sea, realmente su efecto carismático es que tu voluntad se pliega a la de Dios. O sea, no tiene que ver con que si son más animados o tienen aplausos y los otros no, sino más bien su efecto es enfervorizante. Entonces un Oceans de Hillsong es tan enfervorizante como un yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí, como no sé, otro, ¿no? Que pueda hacer con aplausos. Pero lo que hay que notar es el efecto que producen en quien lo está escuchando o cantando. Por ejemplo, eso que escuchó San Agustín, él lo dice, escuché los cantos en la Catedral de Milán y me llenó de fervor me animó, y ese sería un canto enfervorizante, ¿no? Entonces, ¿y por qué los clasifica así el Padre Alberto? Porque él dice, porque como todo carisma, nosotros no podemos ver la gracia de Dios, pero podemos ver la edificación que produce, el efecto que produce. Entonces hay que clasificar nuestros cantos de esa manera. Y a los otros, al otro tipo de cantos, pues sí les deja el nombre de animadores, ¿no? Porque pues no sé, son los que nos llevan a animarnos. Y prácticamente esas tres clasificaciones hace el padre Alberto y ha sido súper útil porque incluso el músico dice, ok, ahorita mi intención es pues adoctrinar o un puntito de la doctrina quiero que quede claro y pues me echo este canto, ¿no? No hay que esperar de ese canto, pues sentir un gran fervor, sino que la gente diga, ay, con este canto aprendí pues este punto de la Biblia. Y tampoco hay que esperar que un canto adoctrinante, pues encienda el fervor de la gente, ¿no? Claro. Eh, Como esos conceptos que también, bueno, se usan, ¿no? Un canto de alabanza, un canto sí, de sí, meditación, un canto sí, de... sí, sí. Que bueno, a lo mejor no va tanto así, pues, pero Ujú, como también intentando buscar cambiar la concepción, ¿no? Como de doctrinar sí, hacia otros aspectos, ¿no? sí. Claro, no quitar que la importancia de la doctrina, pero como intentar no reducir todo eso, Que ¿no? no todos No los reducir cantos son adoctrinantes. O sea, no todos exactamente. ni el que escribió esa canción seguro estaba pensando en, con esto voy a impartir mi doctrina protestante y les voy a dejar en claro que Lutero es más cool. No, o sea, eh, el protestante que escribe cantos no está pensando en eso. O sea, está pensando en profundizar su relación con Jesús, está expresando, ¿no? Lo que él siente por el Señor y ya está. Maestro, vería, a ver, una pregunta a lo mejor un poco más capciosa, pero bueno, va junto con todo. ¿Vería alguna distinción entre escuchar música protestante en general a tocarla en misa? Porque lo he mencionado en varios momentos, ¿no? O sea, hay una distinción real. Sí. O sea, no sé cómo lo verías ese, porque podemos hablar de escuchar en general, mi vida diaria, para mi oración, para todo, a decir, tocarlo en misa, Sí. en nuestra celebración. ¿Cómo lo verías de este? Fíjate, yo creo que habría que, si nos vamos al puro catecismo, en el número 1000, bueno, del 1100, trata en tres números el catecismo el tema de la música, del párrafo 1156 al 1158, o sea, dedica tres párrafos.
pero son párrafos riquísimos, que en todas estas discusiones que yo he visto, rara vez se toca esta distinción sutil que hace el catecismo. El catecismo solo nos habla de dos tipos de música. Y ni siquiera dice música litúrgica. Fíjate, a lo mejor tú que has estudiado más el tema o los que nos estén viendo o escuchando, tendrían que, por favor, escríbanme y díganme si esto existe. Pero según yo, en el magisterio de la iglesia ni siquiera existe el término música litúrgica. Porque aquí en el catecismo habla de canto sagrado y música popular, fíjate. O canto religioso popular. Son las únicas dos distinciones que hace. Canto sagrado, música sacra, sería una primera clasificación, y lo otro sería canto religioso popular o música religiosa popular. Eso, no sé, para los estudiosos del tema litúrgico y del canto sagrado, y tú que estás en una escuela de música sagrada o estudiaste todo eso, pues no sé si te lo dijeron tus maestros o alguien lo ha estudiado esto, pero según yo, ni siquiera existiría el término música litúrgica, porque el catecismo es como muy, pues es muy claro, muy, en el lenguaje está muy, muy cuidado, y en ninguna parte dice música litúrgica, sino dice canto religioso popular, música sacra, música sagrada, o canto sagrado. Entonces hay que ver esa diferencia, o sea, eh, cuando yo escucho o toco música en la liturgia, ¿qué tipo de música estoy tocando o escuchando? Según yo, todos los documentos del magisterio de la iglesia que regulan este tema de la música se refieren a la música sagrada, no a la música popular. Entonces, si nos pusiéramos estrictos en cuanto a qué música debería escuchar, se supone, si soy católico, tendría que ser música sagrada. Ni siquiera tendría que escuchar a Luis Alfredo, ni siquiera tendría que incluir a... Porque, porque no porque sea católico el compositor, eso garantiza que sea doctrinalmente correcto su canto. Y no porque sea protestante garantiza que sea una herejía, ¿no? Entonces, pues ok, decías escucharla para mi oración personal. Sí tendríamos que poner alguna, fíjate, ahí es donde quería llegar. O sea, no se trata de escucharla nomás por escucharla o de incluirla o no en misa. Me acuerdo que he tenido esta discusión con muchos amigos teólogos y todo, y siempre terminan diciendo, es que ¿por qué quieres obligarnos a incluir música protestante en la liturgia? Yo les digo, o sea, yo no te voy a obligar a nada. Aparte, tú eres el músico y tú haz lo que quieras. Yo lo único que digo es que no lo tenemos que prohibir porque no tenemos razones de peso para prohibirlo. Porque el mismo catecismo nos habla de dos tipos de música, la música sacra y la música religiosa popular. ¿Dónde situamos entonces la música espiritual hecha por protestantes? Pues en la música religiosa popular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a la hora de escucharla y a la hora de introducirla o no en la liturgia? Pues hacer un discernimiento de cada canto. O sea, te digo, no es como que escuchar toda porque es muy cool o incluirla o no en la liturgia porque es muy cool. Yo luego me pongo a pensar, a ver, ¿qué criterios seguirán, por ejemplo, nuestros hermanos católicos de Australia, de Estados Unidos o de Inglaterra para incluir cantos hechos por protestantes en la liturgia? ¿Qué criterios seguirán? Pues seguro el de discernir si es doctrinalmente correcto o no, o qué impacto pueda tener ese canto si lo incluimos en la liturgia. Y cuando tú oyes esas misas que te digo que tú puedes ver en YouTube, pues obvio que no incluyen todo el repertorio, o sea, no hay una misa Hillsong, ¿no? Pero pues Claro. incluirán un par de cantos que a ellos les parecen que por sus efectos pues pueden enfervorizar o incluso adoctrinar. O sea, hay un canto de Hillsong que habla del credo. O sea, dices, bueno, ahí qué doctrina protestante me está dando este canto, ¿no? Entonces yo creo que se puede incluir en la liturgia. Ya sé que esto es lo más escandaloso que nos van a oír, porque, Sí, aquí no, vamos a perder ¿cómo? millones de Sí, sí, seguidores. ¿cómo No es se preocupen. posible que digan eso? Yo nada más lo que quiero que me digan, lo que nos están viendo y escuchando, que me den las razones de por qué no incluirlos. Porque les voy a decir lo que dice el párrafo 1158 del Catecismo. Dice, la armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones
es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural. ¿Te acuerdas que hablábamos de la cultura, no? Claro, Entonces, fíjate, el mismo claro. catecismo dice, se vuelven signos cuando expresan una cultura o la riqueza cultural de un pueblo. Vamos, si los anglosajones cantan con ese estilo, pues está expresando su riqueza cultural. Dice, propia del pueblo de Dios que celebra. A ver, los católicos ingleses, australianos o estadounidenses, pues a lo mejor te podrán caer gordos o no los querrás por prejuicios o lo que sea, pero pues son parte del pueblo de Dios y es el pueblo de Dios celebrando. ¿Por qué no le ponemos objeciones a una música gospel incluida en la misa, por ejemplo, cuando el Papa San Juan Pablo II en el año 96, creo que fue la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue en Atlanta o en un lugar, no recuerdo ahora porque estaba yo muy joven también, pero me acuerdo haber sido impactado de ver en televisión cómo con el Papa Juan Pablo II en la misa y durante su jornada de predicación había jóvenes en bata, así como negritos gospel católicos cantando música gospel frente al Papa en la misa, ¿no? Y el Papa es, pues el mismo Papa aprobó esto que dice el catecismo y seguro el Papa, pues esa es la cultura de estos jóvenes, esa es la cultura estadounidense, esa es su música, ¿por qué no incluirla en la Claro. liturgia, ¿no? O en los actos litúrgicos. Sí, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? Yo siempre, a lo mejor es menos conocida, pero pongo por ejemplo la jornada de Sydney, Mm, la mm, misa de clausura, el Gloria y la misa Mundi se llama, ajá. que era canto gregoriano alternado con zampoñas y flautas latinoamericanas y guitarras y tú decías, ¿qué está Sí, sucediendo? sí, sí, ¿Por qué sí, sí, escucho el sí. canto gregoriano alternado con estos Sí, 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 ritmos y sí, sí. tambores y zampoñas? Papa Benedicto XVI, a quien les gusta citar, ¿no? Como para decir la tradición pura. No, porque la inculturación bien entendida nos da muchísima riqueza, ¿no? Y Muchísima fíjate, ahorita que posibilidad. dices lo de la inculturación, ¿no? O sea, mucha gente no tiene problemas con meter instrumentos, pues no sé, latinoamericanos, la zampoña y todo eso, y porque tienen problemas con meter guitarras eléctricas y música. Fíjate, esta música que tocan los protestantes y en la cual son especialistas es un estilo de música que se llama worship. ¿No? Es un término inglés que significa adoración, pero se puede considerar el worship como un estilo de música que pueden hacer los católicos o pueden hacer los protestantes, ¿no? Entonces, pero es un estilo de música que proviene del cristianismo anglosajón. Claro, tiene un origen protestante, pero los católicos anglosajones sin problema, pues usan ese estilo de música y lo incluyen en la liturgia como parte de esto que dice aquí el catecismo. Fíjate, lo voy a seguir leyendo. Dice, por eso, ahí va lo que podría no gustarles a los que nos están viendo, pero pues está en el catecismo, mándenlo borrar si no les gusta. Dice, por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular. Fíjate, dice, foméntese con empeño el canto religioso popular. De modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, pues no sé, en un retiro o en una predicación o lo que sea, pero dice acá el catecismo, y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la iglesia, resuenen las voces de los fieles. O sea, hay que fomentar el canto religioso popular hasta en las mismas acciones litúrgicas. Y a veces queremos, es muy curioso, ¿no? Queremos hacer que diga lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Lo interpretamos de otra manera, ¿no? A mí una vez, digo, porque después vinieron documentos que concretizaron, ¿no? Tanto el catecismo como la Sacrosanto Concilio, después Musicam Sacram, las orientaciones pastorales, y hay muchas cosas que concretizaron. Y a veces me los avientan en cara, ¿no? Cuando yo hablo de este tema, es que aquí dice, igual ahí digo, no, es que aquí dice, mira, tengas en cuenta la fe del compositor para la selección de los cantos. Digo, dice, tengas en cuenta la fe del compositor. Sí. No dice, tengas en cuenta que el que los compone tenga fe católica, apostólica, romana. Así es, O sea, así la es. expresión, tengas en cuenta la fe, es muy amplia.
Y yo O creo sea, ojo cómo la y yo creo que el interpretamos, te documento digo. de la iglesia que se refiere a la fe del compositor habla de la fe carismática, ¿eh? O sea, de la fe en el Totalmente. sentido de que el que compone tiene fe en Dios y que su canto va a expresar de algún modo, y esa es fe carismática. Que cree en Sí, sí, sí. Cristo, No, que no quiere es la expresar su fe fe. doctrinal, no sé, ¿no? Sí, 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 no ese aspecto de la tabla o del contrato que firmamos y la profesión de fe solemne, sí, sino más bien en el sentido de que la fe como la expresión de su relación con Dios, ¿no? Más claro. allá, yo pondría un ejemplo, o sea, puedes ser muy católico y tu fe estar débil o tu fe estar en problemas o no creer de corazón. Así También es, eso lo podemos interpretar en el documento. sí, No queramos hacerlo decir lo lo que que no nosotros dice. queremos que diga. Ajá, exactamente. Y luego fíjate, aquí el mismo catecismo por eso distingue, fíjate, ya nada más para leer las últimas líneas dice, pero, trae un pero, los textos destinados al canto sagrado, fíjate la distinción, dijo, hay que fomentar el canto religioso popular, pero si metes canto sagrado, deben estar de acuerdo con la doctrina católica, tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Bien, entonces todos los documentos que tú mencionas regulan el canto sagrado, Claro, no el canto exactamente. religioso popular. La distinción entre ambos. Ajá, Ujú. por supuesto. Entonces, Sí, por eso lo y único que hay que tomar en cuenta para el canto religioso popular, pues son otras cosas, como la cultura y la fe del compositor, no los documentos que regulan el canto sagrado. sí, claro, totalmente. No, y saber ahí como la distinción. Yo siempre les pongo, también yo como usted dice, como para ir cerrando, yo siempre les pongo esta pregunta y nadie me la ha sabido responder. Digo, ok, tenemos, si tú quieres aceptar este criterio de que la música protestante, que ya hablamos ahorita que a lo mejor el término no está bien hecho, Mm, ¿por qué en el aspecto de la música sacra también nadie pone reparo en decir, voy a tocar una pieza de Juan Sebastián Bach en misa? ujú, ujú. ¿Por qué nadie pone ese? O sea, ¿por qué nadie dice, no, es protestante, no lo pongas? O sea, no tenemos reparo incluso en el Vaticano, con el Papa, un coral de Bach, una fuga que a veces tocan en la salida. O sea, ¿por qué ahí no hay reparo? Nadie lo Sí, sabe responder, ¿eh? O sea, nadie dice, es que él era muy espiritual, es que él tenía una gran relación sí, con Dios. sí, Digo, sí, sí. ok, entonces ahí hay una contradicción, o sea, nos damos cuenta de que la denominación cristiana o la fe del compositor en este sentido no es el punto, no Sí, es la clave, no va por ahí, ¿no? Maestro, amor, como para cerrar, ¿qué retos ve en este aspecto de la relación? Son muchísimos, me imagino, pero ¿qué retos ve en esto de la relación musical entre las distintas denominaciones cristianas? ¿Y qué nos aconsejaría, no? ¿Qué nos aconsejaría? yo creo que el único consejo es superar la flojera, Ok, porque, claro, hace un rato que preguntabas, ¿la incluimos o no? ¿La escuchamos o no? Pues tienes que hacerte el esfuerzo y tomarte el trabajo de analizar la letra de un determinado canto que quieras incluir o no. Claro, como director de coro o de lo que sea, pues está fácil echar en el mismo saco, no es música protestante, recházala toda. A ponerte a estudiar la letra y decir, bueno, esta es apta, ¿no? Y entonces nos da flojera y como, es como esta sí la hicieron católicos, pues es cool. Entonces vamos a cantar a ti, Virgencita, mi guadalupana, y que tiene ahí una herejía que dice que María hizo las estrellas con sus manos y me digo, ok, ¿no? O sea, como es la Virgen ranchera y no, ¿no? Entonces, pero como me da flojera, ok, esta le hicieron católicos, ya la dejamos ahí, y esta le hicieron protestantes y ellos son feos, recházala. No, pues el único consejo que yo daría es, pues oye, supera tu flojera y vamos a analizar este canto. Y además y el otro consejo que daría es, pues utilízalos como por sus efectos. O sea, a ver, queremos un canto enfervorizante. Oye, aquí hay un canto hecho por protestantes súper enfervorizante, tiene esos efectos. Ya estudiamos el canto y no dice viva Lutero, amamos a Lutero, Lutero es amor, ¿no? O sea, además, ningún canto protestante dice Lutero es amor, o sea, por Dios. ¿No? O sea, y ningún canto protestante dice, vengan a mi iglesia protestante, iglesia Dios es amor, aquí los queremos. O sea, eso no dicen los cantos protestantes.
sino que superemos la flojera, analicemos. Fíjate, hay un canto, yo he hecho esa pregunta que tú les has hecho a muchos, ¿no? De por qué no incluir, o por qué no tenemos problema en incluir a Bach, por ejemplo. Esa la he hecho, pero también he hecho preguntas así concretas como la tuya. Por ejemplo, hay un cantito de un grupo de alabanza protestante muy famoso que se llama Miel San Marcos, que tienen música muy pegajosa, es muy sencilla, muy repetitiva y por lo mismo es muy pegajosa, muy enfervorizante, pero tienen un cantito que a mí me encanta y es muy enfervorizante, que se llama Dios está aquí. Y el canto dice, Dios está aquí, mi amado viene a mí, quiero que se quede conmigo, dice el canto, ¿no? Y yo les he preguntado, ¿por qué no incluirías ese canto de comunión? Si la letra dice, mi amado vino a mí y se va a quedar conmigo para siempre, ¿por qué no lo incluirías como canto de comunión, por ejemplo, ¿no? Y es un canto de una estrofa muy repetitivo, pero que tú lo oyes y ya estás llorando. Yo desde la primera vez que lo escuché, pensé en la comunión eucarística, pensando en esto que yo les daría un consejo en el sentido, un anticonsejo frente a lo que pueden oír de predicadores y maestros católicos. Yo sé que con esto vamos a perder seguidores y me va a odiar todo el mundo porque estos predicadores son muy famosos, ¿no? Los que dicen, no, no digamos música. Y luego aparte un par de ellos son hasta protestantes venidos a la iglesia católica y entonces creen que con eso ya tienen autoridad para decir que hay que rechazar y todo eso, ¿no? Pero yo más bien, con mi experiencia que conté al inicio, fíjate, yo siempre he interpretado los cantos protestantes con lentes católicos. O sea, cuando yo escuché ese de Miel San Marcos, de mi amado, viene, yo inmediatamente pensé en la comunión eucarística. O sea, nunca pensé, ay, que estoy oyendo este canto y, ay, cómo me dan ganas de estar con este amigo pastor, e irme a su iglesia y tomar café en la iglesia. No, o sea, ¿no? Sino que yo oía este canto y pensaba en la comunión eucarística. Y nadie me ha sabido responder, así como no te han sabido responder por qué nadie tiene objeción con Bach, a mí nadie me ha sabido responder por qué no incluir Dios está aquí de mí en San Marcos como canto de comunión, ¿no? Claro, totalmente. Maestro, pues con afán de abrir la conversación y también con afán de abrir la reflexión, ¿no? De todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, muchas gracias por este tiempo que nos dedicó, por estas reflexiones, por este tan enriquecedor, la Que verdad, nos daría para más, ¿no? este diálogo con usted. Nos daría para más, yo creo que cada uno de lo que usted nos compartió nos daría para toda una catequesis, Sí. toda una reflexión, pero bueno, creo que estas ideas centrales, principales, nos dan para empezar a reflexionar y empezar a preguntarnos, ¿verdad? Como dice el maestro, puede ser muy polémico, tal vez algo de lo que dijimos aquí, pero creo que dialogar acerca del tema es muy importante y es lo que nos va a dar mucha luz para seguir adelante y renovar también un poquito nuestro ministerio, nuestro ejercicio musical. Sí. Entonces también eso. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo que nos concedió. No, hombre, ¿de qué? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Pues ahí luego me invitas más Sí, no, claro que sí. Aquí tiene a su otros casa y su episodios foro cuando guste. Sí, y sí, le, por y le supuesto. seguimos con el tema. A mí el tema me apasiona. A mí también me quedé muy emocionado para seguir adelante. Sí, me apasiona el tema y ojalá podamos seguirle. Claro Y que sí, ojalá nos claro que escuchen y sí. nos vean y polemicen y digan, no, a ver, yo no estoy de Acuerdo. acuerdo. Déjenos sus comentarios en los comentarios de lo que piensan. Y También yo les voy a compartir las redes del maestro Carlos para que también vean ahí tanto su apostolado como algunas de las cosas que comparte. gracias, Fernando. Cuídate. Un gusto. A la música protestante, a la música de las distintas denominaciones cristianas y su relación con nuestra fe y con nuestras expresiones. Ya me comprometí con el maestro Carlos a hacer una segunda parte. Por supuesto, si tienes alguna duda, pregunta, comentario, déjanoslo aquí abajo. Déjalo en los comentarios, envíanos un mensaje a nuestras redes sociales para tenerlo en cuenta para el próximo episodio. Te dejo las redes sociales del maestro Carlos Alberto, lo encuentras sobre todo en Facebook. Y también te dejo nuestras redes sociales. Recuerda nuestro canal de YouTube, Cantad Música Litúrgica. Me encuentras también en Instagram como @ferbasba o en Facebook como Fer Vázquez.
Espero te haya gustado. Si te dio interesante o crees que alguien más debería de escucharlo, no dudes en compartirlo. Saludos.